Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde estaba en mi escritorio y estaba meditando en algunos asuntos sobre la persona del Espíritu Santo y he sentido el deseo, el anhelo de compartir con vosotros 7 revelaciones que encontramos sobre la persona del Espíritu Santo y su obra en nosotros, y quería compartirla con vosotros en esta preciosa hora, cuando son las 2 de la tarde, 2:05. Dios te bendiga, Eliseo, un abrazo. Y quiero hablarles sobre 7 revelaciones preciosas que encontramos en la palabra del Señor, en el libro de Romanos. Las 7 revelaciones que tenemos en referencia al Espíritu Santo en el capítulo 8 de Romanos nos muestra verdaderamente y nos acerca más a la maravillosa persona del Espíritu de Dios, para entender un término muy importante en las Escrituras, y es que la persona del Espíritu Santo es aquel que nos va a capacitar para enfrentar todas aquellas cosas que por nuestra fuerza es imposible lograr. Desde el capítulo 8, verso 1 hasta el 16, en estos 16 versículos encontramos la obra que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo en la iglesia. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos muestra 7 revelaciones especiales en esta carta, que es una carta magistral, como ustedes saben. La carta de Romano posiblemente para mí es una de las cartas donde tienen más peso y contenido de doctrina a la hora de tratar temas tan importantes como es el que les quiero decir, y es sobre la persona del Espíritu Santo. Y quizás en ninguna otra carta vamos a encontrar o en todo a lo largo de las Escrituras al Espíritu Santo tan claramente definido y tan claramente expuesto como es en la carta dirigida del apóstol Pablo a los romanos. Es curioso, pero quiero decirles que en el libro de Romanos, solo en el capítulo 8, se encuentra posiblemente en ese solo capítulo más veces la mención del Espíritu Santo que en ningún otro libro de la vida. La Biblia se compone de 66 libros, como ustedes saben, y hay muchos pasajes, pero solo en el capítulo 8, miren qué curioso, del libro de Romanos hay aproximadamente 19 menciones del Espíritu Santo. Y esto nos enseña que es muy importante y es de un valor trascendental que la persona del Espíritu Santo sea el centro de nuestras vidas. Capítulo 8 es el capítulo central del libro de Romanos, y aquí encontramos claramente definida unas enseñanzas importantes para entender que necesitamos tener más en cuenta a la persona del Espíritu Santo para poder tener una vida cristiana de victoria. Mire, el primer punto que encontramos en el capítulo 8, verso 1, verso 2, es el poder que nos da el Espíritu Santo sobre el pecado, de lo cual sería imposible de afrontar si la persona del Espíritu Santo no estuviese en nosotros. Dice la palabra de Dios que la primera revelación nos dice, mire, capítulo 8, mírenlo conmigo, verso 1 y verso 2, que la ley del Espíritu de vida le da a uno libertad del pecado y de la muerte. Yo tendré dominio sobre el pecado cuando el Espíritu Santo, cuando la persona del Espíritu Santo
nos dé el poder para poder superar los momentos de tentaciones, de debilidad que vendrán al cristiano. Dice allí la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es precioso encontrar en las Escrituras. Dios te bendiga grandemente, Monse, desde Barcelona. Dios te bendiga, Emilio. Un abrazo. Y como les iba diciendo, nos enseña la preciosa palabra del Señor que es tiempo de considerar que la persona del Espíritu Santo es necesaria en nuestras vidas para enfrentar al pecado que viene queriendo arrasar, queriendo apoderarse de nosotros. Pero nos ha enseñado la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo, porque tú tendrás poder, tendremos autoridad, si el Espíritu Santo de Dios nos capacita para enfrentar esos momentos difíciles. El segundo cumplimiento o la segunda revelación que encontramos en el capítulo 8 de Romanos es: Él cumplirá la ley por nosotros, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es pues el cumplimiento de esta ley dada por medio de Moisés, es la que produce libertad, y es por medio del Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 3 y verso 4 dice: porque los que era imposible para la ley, por cuanto éramos débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dándonos a entender las Escrituras que el Espíritu es el que nos capacita para poder, hermanos, estar cumpliendo con la demanda de Dios, que era una ley justa, una ley santa, que por la carne era imposible. Pero vemos cómo ahora el Espíritu Santo de vida nos dice que nos libra en Cristo Jesús de la maldición que el pecado causó en nosotros. Quiero decirles que Él te dará la mente de Dios. Él te dará la capacidad que Dios infunde por medio de su Espíritu Santo en aquellos creyentes que necesitan llevar a cabo esa obra. Él te dará la mente de Dios para poder ejecutar la palabra de Dios que se le está demandando a los creyentes que cumplan. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto es necesario la vida del Espíritu, la comunión con el Espíritu, para poder agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin la persona del Espíritu Santo, como nos dice en el capítulo 8, versos 5 y 6.
Por lo tanto, el Espíritu Santo nos revela no solo lo que nos agrada de Dios hacia nosotros, sino también lo que le agrada a Dios para hacerlo y cumplirlo. Porque los que, dice, son de la carne, lo que éramos antes, piensan en las cosas de la carne. Los que no tienen el Espíritu de Dios es imposible que puedan meditar en las cosas del Espíritu. Pues solo el Espíritu puede infundirnos el deseo del Padre en nosotros por medio de su Espíritu. Verso 5. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es imposible pensar en lo que Dios piensa si el Espíritu Santo no nos lo revela. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dense cuenta que esto es algo que puede atribuir la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas si estamos en constante comunión con Él, con el Espíritu de Dios, el cual nos revela día a día, cada mañana, cuál es la voluntad del Padre hacia nosotros. En la cuarta revelación encontramos, Él te dará la justicia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el que da, el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, Él cumplirá en vuestro cuerpo, qué alegría, el cual a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Verso 9 y verso 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Queremos entender que todos aquellos que tienen permanentemente viviendo el Espíritu de Dios, tienen el Espíritu de Dios, la carne no tiene poder para arrastrarnos hacia el pecado. Porque el Espíritu, por causa del Espíritu Santo, ha doblegado el poder de la carne que dominaba en aquellos que no tenían el Espíritu Santo, pero que ahora, según nos dice el 9 y el 10, estamos bajo el dominio, la influencia y el poder del Espíritu Santo de Dios, para que ahora la justicia y la paz de Dios reinen en nuestros corazones. En la quinta revelación encontramos, Él dará vida a tu cuerpo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos el Espíritu Santo se refiere, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Verso 11, os lo leo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, necesitamos al Espíritu Santo para que vivifique o resucite en el tiempo postrero nuestros cuerpos. Y aquellos que duermen en el sepulcro, nos dice las Escrituras, con la misma resurrección que Cristo resucitó de entre los muertos por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu nos vivificará, nos resucitará, al igual que a Cristo. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y aquellos cuerpos que estén en los sepulcros resucitarán por el poder del Espíritu Santo. La vida que emana del Espíritu Santo
el poder que opera a través de la persona del Espíritu Santo, la confianza que tenemos en que de la misma manera que Cristo resucitó de entre los muertos por el Espíritu de Dios, así nosotros, aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, de igual manera resucitaremos en el tiempo postrero. En la sexta revelación que encontramos, Él traerá muerte al yo. Así que si hermanos deudores somos hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto siempre fue un verso que me causa mucha alegría de entender, que el Espíritu nos da testimonio y nos justifica de que somos hijos de Dios, y el Espíritu está en nosotros y nos guía y somos obedientes a su voz. Versículos 12 y 14 dice: hermanos deudores somos, no a la carne, pues ya la carne ha desaparecido su voluntad en nosotros, sino que somos deudores al Espíritu, porque si vivimos conforme a la carne, de cierto moriremos, mas si por el Espíritu, que es el que nos da poder, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es entendible. En el juego de palabras nos enseña las Escrituras que el Espíritu Santo, si vivimos por Él, nos dará autoridad para hacer morir las obras de la carne que quieren levantarse continuamente en nosotros para arrastrarnos a vivir en los deseos de la carne, pero nos enseña que por el Espíritu hacemos morir las obras, el deseo, la concupiscencia de la carne, que se pueden destruir, que tenemos autoridad, tenemos el poder de hacerla que desaparezcan, que sean destruidas, aleluya, por medio del Espíritu de Dios en nosotros, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solo nos da la autenticidad y la garantía de que somos hijos de Dios si el Espíritu de Dios mora en nosotros y vamos reduciendo el poder de influencia de la carne para que nos dirija o nos domine. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, el cual va deshaciendo las obras de la carne y aumentando su influencia en nosotros para hacer morir el deseo de la carne, y de esa manera guiarnos en victoria, dirigirnos hacia su propósito, que es andar en santidad y una comunión íntima con su Espíritu. Esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios porque son los que obedecen, los que son guiados a esa verdad que solo puede ser orientados por la persona del Espíritu Santo. Tenemos en la sexta revelación: Él traerá muerte al yo, como os hemos dicho, y en la séptima: Él te dará testimonio de tu salvación. Hay muchos creyentes con los que te encuentras en el camino que aún no tienen claro, que dudan, que sospechan de si son salvos o no. Pero nos dice las Escrituras: y no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavos en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Leámonos, porque es preciosa esta parte de las Escrituras y la última de las revelaciones que encontramos en el capítulo 8, desde el verso 1 al 16. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ten en cuenta que aquellos que el Espíritu Santo están en ellos, aquellos que el Espíritu Santo de Dios reina en sus corazones, aquellos que el Espíritu de Dios domina en sus corazones, les administra, les habla y les enseña, como os hemos leído en el capítulo 8, verso 15,
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo nos da, nos habla, nos instruye, nos da ese testimonio necesario para que haya paz en el corazón de los discípulos de saber que somos hijos de Dios. Tú tienes que tener la garantía de que el Espíritu Santo quiere tener contigo un diálogo, quiere hablarte y quiere decirte de que tú eres hijo de Dios. Es imposible de que seas hijo de Dios y que Él no te hable. Es imposible que el Espíritu Santo de Dios esté en ti y no te hable. Por lo tanto, en esta preciosa tarde ya, cuando son las 2:30, quiero decirte que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, porque tenemos la garantía de que el Espíritu, al clamar por medio de nosotros, Abba Padre, nos está dando la garantía de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, eso conlleva, ¿verdad?, otro mensaje, que sería el saber que toda la herencia del cielo es para aquellos que son hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de vida te da testimonio de quien tú eres. No dudes de la persona que mora en ti, la cual te dirige, te advierte, te da paz, te da seguridad, te da la garantía, te habla, te protege, te libra del pecado, de su influencia, del dominio de la carne. Y cómo no, por esta preciosa persona del Espíritu Santo, el cual te da el poder y una vida llena, plena de justicia, para que entiendas que es el tiempo de vivir en una vida plena de gracia, porque tienes contigo la garantía y el aval que está el poder de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo en ti, para poder afrontar las debilidades del pecado, del mundo y de la carne, que las podrás afrontar con la gracia que se te ha dado, el don del Espíritu que mora en ti y mucho más. Podríamos hablar sobre ese tema, pero solo quiero decirte en estos 7 pasos que hemos dicho brevemente, les recuerdo que son el poder que te da el Espíritu Santo sobre el pecado, el cumplimiento de la ley en nosotros que se conlleva, se ejecuta por medio de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Él te dará el conocimiento de lo que hay en la mente de Dios para que tú sepas cómo tienes que guiarte. Él te dará la justicia de Dios para que seas heredero de toda la gracia. Él te dará vida a tu cuerpo, y eso conlleva, como hemos dicho un poco, sobre el tema de la resurrección y la vivificación, al igual que el cuerpo de Cristo fue resucitado en el tiempo que nos dice las Escrituras que estaba establecido después de 3 días. En el 6.º punto hemos encontrado: Él traerá muerte al yo, que solo se podrá conseguir por medio de la influencia que el Espíritu Santo va causando día a día en nosotros. Y en el último punto, que es el 7, Él te dará el testimonio de la salvación y de la garantía que eres hijo de Dios. Por lo tanto, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo para todo en tu vida, para todo lo que emprendas, para todo lo que hagas, todo lo que decidas. Dale lugar al Espíritu Santo. Llámale hoy como una persona que es. Cuenta con Él para decisiones importantes que tienes que tomar. Considérale como aquel que es el que te da la garantía de vencer al mundo, al diablo y a la carne. Y aquel que te da la garantía de que eres hijo de Dios, porque te guiará en cada paso que tienes que tomar en tu vida. Creo que ha llegado la hora y es el momento de que consideremos que la persona del Espíritu Santo es esencial en nuestra vida. Que Él en esta tarde te bendiga y que more en tu casa y en tu hogar en el nombre de Jesús.
Que Dios les bendiga a todos, un saludo y bendiciones.